Buenas noches, profesor Wilfredo. Mi nombre es Isabel Espinosa. Mi código de alumno U2017-17452. Como último tema de economía, tarea 7, vamos a tratar 3 puntos. Política económica, política fiscal, política monetaria. En primer lugar, voy a explicar sobre el tema 1, política económica. Es el conjunto de directrices de estados que sirve para regular y orientar el proceso económico del país, definiendo los criterios e instrumentos de acuerdo a las estrategias generales de desarrollo de un país. También crea las condiciones adecuadas y el marco global para el desenvolvimiento de política social, la política sectorial y la política regional. La política económica se subdivide en política fiscal y la política monetaria, también conocido como política de demanda agregada. Ok, tienen que cumplir 5 objetivos para la macroeconomía. La política económica busca cumplir con los 5 objetivos macroeconómicos que desea alcanzar toda economía. Un poco. Crecimiento económico sostenible, nivel de estado de precio, pleno empleo, distribución equitativa de ingresos y balance externo. A ver, en crecimiento económico sostenible, que implica mantener un crecimiento económico en el largo plazo. Nivel de estado de precios, que significa mantener la inflación en los niveles metas. Y el pleno empleo, contribuir a una mayor absorción de la fuerza laboral, la PEA en este caso. Distribución equitativa de ingresos, que implica reducir la desigualdad económica y la pobreza. Balance externo, que significa evitar problemas en el balance de pagos. Son los 5 objetivos de la macroeconomía. A ver, aquí se puede ver, la política económica también busca atenuar los ciclos económicos con la finalidad de contrarrestar los efectos de macroeconómicos negativos que se pueden generar sobre la demanda interna o sector externo. Aquí podemos apreciar en la imagen el PBI real, el ciclo económico. Ya, entonces es esto que la política fiscal, la política económica tiene que buscar atenuar, ¿no? O sea, no siempre mantenerse en la misma línea, tratando de potenciar para el PBI. Next. Ok, la política expansiva, o sea, tenemos 2. Primero voy a explicar sobre la expansiva. Busca expandir la economía o aumentar. Aquí en este cuadro se puede apreciar. Busca expandir la economía y aumentar el PBI real, incrementando la demanda agregada, ¿no? Acá es la línea, las curvas, nivel genera de precios y el PBI real, cantidad. Ok, la política expansiva busca expandir la economía y aumentar el PBI real, incrementando la demanda agregada. Esto conlleva a generar mayores niveles de empleo. Sin embargo, estas políticas pueden generar inflación inaceptables. En el término de los objetivos macroeconómicos, estas políticas contribuyen al crecimiento económico sostenido. ¿Qué quiere decir sostenido? Tiene que ser algo real. No se puede abusar mucho y tampoco, o sea, lo justo, ¿no? Lo justo y lo necesario, como se dice. A ver, otro. Aquí tenemos la política contractiva o antiinflacionarias. Son conocidas así en el mercado, en la política. Ok, busca controlar la inflación contrayendo la demanda agregada. Nivel de generación igual. Para asumir la ecuación se tiene que dibujar. La política contractiva o antiinflacionarias busca controlar inflaciones contrayendo la demanda agregada. Sin embargo, estas políticas generan una caída en el PBI real y aumentan del desempleo y en términos de los objetivos macroeconómicos. Estas políticas contribuyen a estabilizar los precios, pero fallan en lograr el crecimiento económico sostenible y en pleno empleo. Como aquí se puede apreciar, nos suben y descienden. Next. Ok, como tema 2, política fiscal.
La política fiscal es un conjunto de acciones gubernamentales para modificar los parámetros de los ingresos, gastos y financiamientos. Del mismo modo, pretenden incluir la demanda agregada mediante un plan de actuación de los gastos, ingresos públicos. El Ministerio de la Economía y de Finanzas, MEF, es un organismo de poder ejecutorio de la política fiscal. Ok, aquí podemos ver, ¿no? Ministerio de Economía y Finanzas, más conocido como MEF. Además de la política fiscal, está encargado de planear, dirigir y controlar los asuntos relativos a presupuestos, tesorería, endeudamiento, contabilidad, inversión, política pública, política económica y social. O sea, es el organismo que se encarga de controlar todo. Next. Instrumento político fiscal. Tenemos, ¿no?, gastos públicos, que representan la G, impuestos la T. En gastos públicos. Es el gasto del sector público que es empleado para el cumplimiento de sus funciones e influye en los niveles de consumo, nivel de empleo. Los impuestos están divididos en dos, directos y indirectos. Son tributos establecidos por el gobierno a pagar por persona natural o persona jurídica. O sea, pagamos a la SUNAT los impuestos. Hay dos tipos de impuestos, directos y indirectos. El directo se grava directamente a riquezas, propiedades o renta. El indirecto se grava al consumo de bienes y servicios. Ok, la política fiscal usa el gasto público y la redacción de impuestos para concluir con la economía. El gasto público es gasto del sector público, cantidad de recursos financieros, materiales y humanos, que emplean para cumplir de sus funciones, para incluir los niveles de consumo, inversiones y empleos. Los impuestos son tributos establecidos por el gobierno y son pagados por las personas naturales y jurídicas a la Superintendencia Nacional de las Aduanas y Administración Tributaria, la SUNAT. Otro. Ok, tenemos dos tipos de política fiscal y política expansiva. La política fiscal expansiva y política fiscal contractiva, o sea, tenemos dos. La fiscal expansiva busca reactivar la economía, subir, ¿no? O sea, ella su objetivo es que la economía pues genere más empleos, se mejore el país en el PBI. Siempre es su objetivo buscar el bienestar económico de un país. El fiscal contractivo busca controlar la inflación que se genera por un incremento a ritmo acelerado de la demanda agregada. Política fiscal expansiva. Gastos públicos. Gastos públicos incrementan y los impuestos se reducen. Y sin embargo, una política fiscal expansiva que eleva el gasto público con reducción de impuestos llevará con mayor facilidad al déficit fiscal y la inflación. La política fiscal expansiva busca reactivar la economía y los mecanismos a usar son aumento de gastos públicos, como aquí hemos visto, ¿no? Aumenta para incrementar la producción y reducción de empleos. Reducir los impuestos para aumentar la renta disponible, elevando el consumo y la rentabilidad. Aquí tiene que reducir los impuestos. Otro. Política fiscal contractiva. En este caso, el gasto público disminuye y los impuestos se elevan. En caso alto de impuestos tendrá a reducir la actividad económica, disminuyendo los incentivos a la inversión. En este caso es inversa, ¿no? El gasto público disminuye y los impuestos se elevan. La política fiscal contractiva busca controlar la inflación, que se genera por incrementos a ritmos acelerados de la demanda agregada. Por lo tanto, los mecanismos a usar son los contractivos a la política expansiva. Reducir el gasto público para contraer la demanda agregada y por lo tanto la producción. Subir los impuestos para disminuir el consumo y así la demanda agregada se desplazará hacia la izquierda. Sin embargo, una carga alta de impuestos tendrá
a reducir la actividad económica, disminuyendo los incentivos a la inversión. Tercer tema, política monetaria. La política monetaria es parte de la política económica que usa cantidad de dinero para controlar y mantener la estabilidad monetaria de una economía. Ya los principales objetivos de la política monetaria son dar estabilidad monetaria, el crecimiento económico sostenible, el logro de pleno empleo. Es decir, pues no, al país no le conviene tener personas en el no PET, si le conviene estar en la PEA. Ok, entonces aquí vamos a ver Banco Central de Reserva del Perú. Esta reducción de tasa de intereses por deceleración de la demanda, firmar Julio 70. Bueno, es un comentario. Y el BCR del Perú toma decisiones de la política monetaria mediante el uso de un nivel de referencia para la tasa de intereses del mercado interbancario. Dependiendo de las condiciones de la economía, presiones inflacionarias, deflacionarias, modifica la tasa de intereses de referencia hacia arriba, hacia abajo, respectivamente, de manera preventiva para mantener la inflación en nivel meta. Otro. El Banco Central de Reserva para cumplir sus objetivos planteados usa sus siguientes instrumentos. Tasa de intereses de referencia, tasa de encaje y operaciones de mercado abierto. Son los tres instrumentos que usa. La tasa de interés de referencia o tasa de interés básica es la tasa de interés que el BCRP de Perú fija con la finalidad de establecer un nivel mínimo de tasa de interés para las operaciones interbancarias, lo cual tiene efectos sobre las tasas de intereses ofrecidas al público. Tasa de encaje es la proporción de depósitos sujetos a encaje, TOSE, que los bancos deben tener como reserva en su caja en el BCP con la finalidad de atender retiros imprevistos del depósito. Como el profesor estaba aplicándonos, si tiene el 100% el banco, si alguien pide un préstamo, máximo lo que pueden dar al banco es al 90%, es decir, 90 soles. Con 10 se queda como reserva, para resolver algunos previstos que pueden suscitar en el momento. Operaciones de mercado abierto. Son operaciones del BCR que consisten en la compra y venta de activos que pueden ser oro, divisas, títulos de deudas públicas en general, valores con los tipos de renta fija. Otro. Para terminar, política monetaria expansiva. Tenemos tres: la tasa de intereses de referencia, tasa de encaje, tasa monetaria en OMA, mercado abierto. Los objetivos principales de la política monetaria expansiva son en fomentar el crecimiento económico y la creación de empleos, por lo que será el tipo de política requerida en fases de decrecimiento o crisis económicas. Una política monetaria expansiva requiere reducir la tasa de intereses de referencia, disminuye la tasa de encaje bancario o crecimiento de la masa monetaria a través de la compra de deudas en operaciones de mercado abierto, en OMA. Lo siguiente es política monetaria contractiva, que sube la tasa de intereses de referencia, sube la tasa de encaje, disminuye la masa monetaria en OMA. Es decir, la política monetaria contractiva tiene por objetivo controlar la inflación, por lo tanto el BCR adoptará medidas que disminuyen la demanda de dinero de las familias, de las empresas. Para ello elevará la tasa de intereses de referencia. Incrementará la tasa de encaje bancario, como que se puede incrementar, ¿no? O reducirá la masa monetaria a través de las rentas. De la deuda, operaciones de mercado abierto, reduce. Así damos por terminado pues el curso de las tareas de economía. Muchas gracias.